Hola, hola mis queridísimos amigos, sean muy bienvenidos a mi canal El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. La charla de hoy se va a llamar, lleva por título, La dualidad no existe. Bueno, y como siempre entramos de lleno en el tema de hoy. Eh, Voy a empezar diciendo que en realidad, tal como lo dice el título, la dualidad no existe. O sea, no existe la separación, porque en el fondo la dualidad es separación, es división. No existe. La hemos creado nosotros, porque, yo lo he dicho anteriormente aquí en el canal, nuestro cerebro es un gran lector de hologramas. Por eso, nuestra conciencia, para vivir la experiencia de la separación, se divide en dos conciencias. Yo sé que esto cuesta tal vez digerirlo, entenderlo, pero sigamos el relato y van a ver que al final del camino se hace la luz. Entonces, una única conciencia para experimentar toda esta experiencia que vamos a vivir aquí en esta tercera, en este planeta de tercera dimensión llamado la Tierra, crea dos conciencias. ¿Ok? Crea una parte femenina del ser y otra parte masculina del ser. En los inicios de la historia de la humanidad, el hombre primigenio, por decirlo, el que no entienda qué es esa expresión primigenio, cuando la conciencia crea al ser humano, lo crea sin sexo. Era una única conciencia. Pero vuelvo a decir, cuando venimos a encarnar acá, a este planeta, donde la dualidad no existe, la dualidad la crea esa única conciencia que a la vez se divide en dos y crea la parte femenina, la vuelvo a repetir, y la parte masculina del ser, para que puedan experimentar aquí, en este planeta denso, esa dualidad, que tiene como fin último integrar la parte femenina y la parte masculina del ser. Sigamos. El lado derecho del cerebro está dado por la parte que yo digo femenina del ser, que es esa parte creativa, la parte que ve todo bien digo, el arte, que ama el arte, es la parte más emotiva del ser, la parte femenina, la parte que tiene que ver con esa cosa que a veces no entendemos las mujeres, que viene desde el fondo de nuestro, de nuestras vísceras, somos más viscerales, vemos la vida desde una parte más anímica, espiritual tal vez, cosa que no ocurre con el lado izquierdo del cerebro, que vendría a representar la parte masculina del ser, esa parte analítica, esa parte que funciona, esa parte que es 100% cerebral. Ustedes se han fijado que el hombre se diferencia de la mujer claramente, porque funciona a través de esa parte izquierda del cerebro que está relacionado con lo que es uno más uno, con las matemáticas, con el cálculo, con el tiempo, con la parte más fría del ser, con la parte más analítica del ser, que tiene que ver
Todo eso con lo que claramente viene a graficar la parte masculina del ser, que es evidente que hay una diferenciación con esa parte más emotiva, más visceral, más artista, que vibra con el arte, con la belleza, que es la parte que está dada por el lado derecho del cerebro, que viene a representar la parte femenina del ser. Ahora, la conciencia, al dividirse en dos conciencias, crea esta dualidad, lo femenino y lo masculino. Porque reitero, de donde nace desde un plano que no es físico ni denso, como este que estamos viviendo tú y yo, esa única conciencia, algunos le llaman Dios, pero llamémosle acá esa única conciencia, la fuente original, que yo siempre hablo acá, fuente original, o algunos lo llaman Dios, era una única conciencia unificada, que se divide en dos. Cuando se divide en dos conciencias, parte femenina y masculina del ser, crea la dualidad. Y eso es lo que nosotros, como seres humanos, hemos venido a experimentar a este planeta de tercera dimensión, la dualidad. Pero a su vez, como estamos viviendo una realidad holográfica, nuestro cerebro, que es un lector de holograma, crea el espacio, el tiempo y el ánima. No sé si se entiende. Espacio, tiempo y ánima. Porque el cerebro necesita, para funcionar en este planeta denso, esos vectores del holograma, que es conciencia, el espacio y el tiempo. Creo que no lo estoy... Creo que aquí me he confundido un poco. Déjenme ver mi... Exactamente, me confundí un poco. A ver, espíritu, espacio... No, está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Entonces sigamos. Vuelvo a decir que arquetipalmente se crea la parte masculina y femenina del ser, donde el cerebro se divide, como ya lo dije anteriormente, en un lado derecho, que es la parte femenina, y que ve el mundo desde la parte del artista, desde la parte más visceral del ser, y la parte masculina del ser, que ya lo expliqué, que es la parte analítica, la parte más pensante, la parte que le gusta medir el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la conciencia, que es una única cosa, como lo expliqué anteriormente, es una conciencia integrada, crea esta dualidad con el único fin de que el ser humano experimente y logre unificar esas dos partes, la masculina con la femenina, del ser, la parte masculina y femenina del ser. ¿Y para qué sirve todo esto? Tú te preguntarás, ¿no?
sirve para una única cosa, que es ir adquiriendo en este plano físico conciencia, la conciencia de que tú en realidad eres uno. No estás separado del otro. Porque esta civilización, este planeta funciona así. Si no te has dado cuenta, observa a tu alrededor. Divide y vencerás. Han creado la división. Se han preocupado en este planeta de mantener dividido a los seres humanos. Divididos por razas, divididos por creencias, por religiones, divididos por partidos políticos en el mundo de los gobiernos, divididos por confrontaciones. Siempre se trata de dividir al ser humano. ¿Por qué? Porque te mantienen así separado de esa conciencia que el fin último es la integración. Por eso se inventan tanta cosa. Siempre están inventando y tirando nuevas cosas para mantenerte separado, dividido. Y que tu cerebro, que es un lector de holograma, crea que esa es la real vida, que esa es la realidad que te toca vivir en el día a día. Cuando no es así, entonces así te vas separando cada vez más de la unificación de esa conciencia. Cuando hacen pelear unos con otros, que nos enfrentemos, desde chicos, desde niños, desde el colegio, que empiecen los chicos a enfrentarse. Yo soy mejor alumno que tú, tengo mejor nota, por lo tanto soy más inteligente. Siempre está ese ánimo a propósito de que no logremos una conciencia integrada, de que nos sintamos divididos, separados. En la medida que no hay caos, tú tomas conciencia de que el otro es una parte de ti. O mejor dicho, tú en el otro te ves a ti mismo. Ves reflejado tu ser en el otro. Y ahí cuando te vuelves uno con el otro, te vuelves empática con otro, ya sea hombre o mujer. Cuando empiezas a vivir la vida desde el punto de vista de la unidad, de la unificación de la conciencia, que en sus orígenes fue una única conciencia, o sea, una conciencia integrada. Ese es el trabajo conciencial que tenemos que hacer día a día, los que estamos transitando por este camino de la adquisición de la conciencia. Darnos cuenta que el otro es un reflejo de nosotros mismos, ya sea pobre, ya sea rico, ya sea con estudios, ya sea sin estudios, ya sea somos una conciencia única, una conciencia integrada, donde la separación que nos han hecho vivir de alguna manera en el día a día no existe. Cuando nosotros, todos los seres humanos, avancemos, repito, en este plano del despertar de la conciencia, cuando tú despiertas en conciencia, vas sintiendo la unidad del ser, vas sintiendo esa integración que yo hablo en el camino conciencial, que tiene que ver en el camino de unificación de la conciencia. Entonces, para eso sirve todo. Cuando
Cuando comprendes esto, ves el universo que te circunda no desde el punto de vista de la dualidad, o sea, de la separación, sino habrás integrado todo en una única conciencia. Cuando logras y eres capaz de unificar esto a través del trabajo conciencial, ya no ves más la separación, que es el caos. Y ese es el caos permanente que nuestros gobernantes, ya sean de izquierda o de derecha, tiran al mundo. El caos. Porque sin el caos que los gobiernos del mundo nos tiran para mantenernos dormidos y esclavos, nos daríamos cuenta que la dualidad no existe y que nosotros la hemos creado para comprender qué es el universo. Es muy importante recordar que el universo se expande siempre. Es muy importante recordar eso, que el universo se expande siempre. Porque el universo, como lo he dicho anteriormente, es un holograma fractálico, donde no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía. Esto es muy importante. Vuelvo a repetir, no existe en este holograma, que es el universo fractálico, no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía. Todo eso existe en nuestro cerebro, que es el lector del holograma. ¿Para qué? Para poder fluir dentro de esta realidad holográfica que estamos viviendo. Porque si no, todo sería... Tú crees entender una realidad, pero en realidad el que trata de entender la realidad del universo holográfico es tu cerebro, y por eso crea el espacio y el tiempo y la energía, pero para esos fines, para entender esta realidad, que es una realidad holográfica, por tanto, modificable. No es, cuando yo digo realidad holográfica y modificable, me refiero que no es un tipo de realidad que le sirve a esta dualidad que a la vez no existe para que tú experimentes aquí el lado femenino y masculino del ser para lograr esa unidad que hablé al principio. Entonces repito que el espacio, el tiempo no existe, el espacio, el tiempo y la energía no existe. Está en nuestro cerebro, que es un gran lector de holograma. Miren, esto es alucinante. Como no existe el espacio, el tiempo ni la energía, la causa y efecto no son cosas diferentes. Esto es increíble. La causa y el efecto, causa y efecto, es la misma cosa. Porque la causa es lo mismo en el pasado, en el presente y en el futuro.
Para dejarlo más clarito aún, por ejemplo, si tú estás pasando por una problemática X, en el aquí y en el ahora, cuando tú la solucionas, inmediatamente estás solucionando la problemática del pasado y del futuro. Porque todo acontece en un único instante. Esas tres líneas del tiempo no tiempo, porque tenemos que hablar acá de un pasado, de un presente y un futuro para que tú y yo nos entendamos. Pero yo he hablado aquí que el tiempo no es lineal, por tanto, lo único que cuenta es el momento presente. Todos los días es un constante presente. Pero para que nos entendamos hay que entender que si tú solucionas cualquiera fuere la problemática que tú tienes en particular hoy día, desde el punto de vista siempre, la solución desde el punto de vista conciencial, desde el punto de vista de la conciencia. ¿Ah? No que te la solucione un psiquiatra o un psicólogo. No acudamos al externo para que nos solucione nuestra vida. Las soluciones vienen del interior, de lo interno, donde el espacio y el tiempo no existen, porque todo sucede en un único instante. Por tanto, vuelvo a insistir, si tú la problemática, cualquiera que ella fuere, la solucionas en el aquí y en el ahora, inmediatamente solucionas la problemática pasada y la que ha de venir. Y quedas limpito, por así decirlo, limpio, energéticamente hablando y espiritualmente hablando. No necesitas una ayuda externa. Porque recuerda, tú eres el creador del universo. Por tanto, la energía la manejas tú. Tú te tienes que empoderar de tu vida. No cedas el poder a ningún psicólogo, psicoanalista, a ningún gobierno. Eso va en contra de la adquisición de la conciencia. ¿Ok? Entonces, el universo es un gran campo morfogenético, donde no hay ninguna separación. Eso es el vasto universo. Y la constante, dentro del universo, dentro de ese campo morfogenético, varía. Porque la conciencia varía. Nuestra conciencia va cambiando. Va cambiando siempre. Al igual que el universo. Entonces, ese campo morfogenético, donde no existe la división, donde no existe la separación ni la dualidad, va cambiando siempre. Como así también va cambiando tu conciencia. Porque cuando cambia el universo, cambia la entropía del sistema. Para aquellos que vienen recién integrándose al canal, en trabajos anteriores, ¿qué es la entropía? Para los que aún no manejan esa terminología, que no es extraña ni es difícil de entender. La entropía es el desorden y el orden del universo, donde el orden aumenta siempre, aunque tú veas el caos. Eso es fundamental entenderlo. Aunque tú en este planeta veas guerras, veas caos, veas todo en movimiento, todo pasando,
a todo nivel, no solamente a nivel político, a nivel espiritual, hasta a nivel climático. Los volcanes que despiertan, esas sequías interminables, todo que está muy extraño, es entropía misma. ¿Dónde? Vuelvo a repetir, el desorden y el orden del universo es la entropía. Pero es importante de entender, importantísimo diría yo, que dentro de ese caos y desorden aparente, eso es vital que comprendas, la entropía aumenta siempre. Aunque tú veas el caos, repito. ¿Y qué es la entropía? La entropía, ya que se los expliqué, es la conciencia misma. Eso es la entropía. La conciencia, repito, al adquirir conciencia, va cambiando. Como cambia la entropía del sistema. Todo es orden y desorden. Cambia siempre. Basta ver una molécula, un átomo, todo es cambiando, pero a la vez es perfecto. Todo cambia. Todo tiene movimiento. Pero esa fluctuación, ese cambio que aparentemente es un desorden perfecto. Esa es la entropía. Y en ese desorden perfecto es la conciencia misma. Estamos frente a la conciencia misma. Vuelvo a repetir, la entropía es la conciencia. Al comprender cómo el universo cambia, siendo nosotros quienes creamos el universo. Nosotros somos los creadores del universo. Por eso la entropía aumenta siempre. Jamás disminuye. Una vez que tú despiertas, ya no hay vuelta atrás. Va en constante aumento. El despertar de la conciencia, el trabajo conciencial que le llamo yo. Comprendiendo cómo el universo cambia, porque está en constante expansión, comprendemos cuánto tiempo hay. Esto es maravilloso, lo repito. Comprendiendo cómo el universo cambia, porque está en constante expansión, comprendemos cuánto tiempo hay, porque la conciencia llega a un punto de la máxima adquisición de la conciencia. Entonces, cuando la conciencia llega a ese único punto de la máxima adquisición de la conciencia, ya ahí entiendes todo. Y plunch, se acaba la dualidad. Porque la dualidad, te la recuerdo, se creó para unificar la conciencia, lo que era en los inicios una única conciencia, una conciencia integrada. Y era necesario que tú y yo experimentemos, mejor dicho, en tiempo presente, la separación para comprender la dualidad. Ese es el proceso en el largo camino de la adquisición de la conciencia. Comprender que el otro ser humano eres tú, es que te ves reflejado como en un espejo. Y eso no podría haber sido posible si no se crea la parte masculina y femenina del ser, esa dualidad. ¿Cómo tú te podrías ver a ti mismo si no se crea la dualidad?
Cuéntame, ¿cómo podrías tú autoobservarte si no creas a otro ser que en apariencia es diferente a ti, pero que es parte de ti porque eres tú? Porque tú eres el creador del universo y tú quisiste venir a encarnar y pasar por esa experiencia de la dualidad. Cuando se comprende que la dualidad no existe, has logrado una conciencia integrada. Ese es el camino de la adquisición de conciencia, porque aquí hay dos cosas. Una cosa es tener conciencia y otra cosa es ir adquiriendo la conciencia. Porque recuerden, una vez que tú despiertas, la conciencia aumenta siempre. Esa es la entropía. Orden y desorden. El caos y el no caos. Pero va en constante aumento. El orden, nunca el desorden. Esto es maravilloso, es algo alucinante, como yo digo. Entonces, y la entropía es la conciencia misma que nos da esa posibilidad al mostrarnos la parte masculina y femenina del ser y lograr una unificación. Claro, porque acá, vuelvo a repetir, siempre están dividiendo. Los gobiernos, ellos pareciera tener un lema, no sé si lo han escuchado otras veces, que es divide vencerás. Ese es el lema de esta civilización, este es el lema que impera hoy en el planeta. Porque al dividir, al mantenerte siempre distanciado del otro, que no veas al otro como un espejo, crean la separación, y la separación no va de la mano con la adquisición de la conciencia. Por eso yo diría que hay una excelente noticia. La excelente noticia sería que estamos viviendo una gran revolución de la conciencia, literal. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez hay más gente que está despertando. Se ponen a observar el sol, se ponen a cuestionarse si el hombre llegó a la luna. Da lo mismo de qué manera. Da lo mismo. La gente se cuestiona por qué tanta guerra, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto derramamiento de sangre. Ya hablé acá en el canal de la importancia de la sangre, que lamentablemente se me cortó de repente la grabación. Quedé de hacer una segunda parte. Voy a ver ahí si lo hago. Entonces, en el fondo siempre es la constante separación, el derramamiento de sangre, la lucha del poder, el distanciamiento. ¿Para qué? No te veas reflejado en el otro ser humano, que tú eres el otro. Por eso se crea la dualidad. Cuando creemos una especie de matrimonio alquímico de la parte izquierda y la parte derecha de nuestro cerebro, cuando unamos las dos partes, nos daremos cuenta que la dualidad no existe. Cuando te des cuenta que el otro eres tú, que el otro es la parte menos aceptada de ti mismo. Nos han enseñado desde la escuela, desde el colegio, desde la más tierna infancia, a ver al otro como casi tu enemigo. Porque todo el sistema está basado en esa separación, en esa dualidad que no existe.
que nos lleva a la comprensión de quién realmente somos y de por qué estamos acá y de que somos una conciencia integrada. Nosotros somos parte de una única conciencia, eso hay que tenerlo siempre claro, porque nosotros somos los creadores del universo. Esto es fundamental, amigos, tener en cuenta, para que no se armen confusiones, que a veces puede haber alguna por ahí. El universo, recuerden siempre que es finito. Sí, amigos, el universo es finito. La conciencia es la infinita. La conciencia. ¿Por qué digo esto? Simple. Porque la mente, que es un lector de holograma, crea toda esta realidad, por eso es una realidad virtual, holográfica. Virtual quiere decir cambiante. Entonces, la crea, pero cuando tú pasas por el proceso llamado de la muerte, se termina esta realidad holográfica, obvio, porque no tienen los sentidos para ver el famoso espacio, el tiempo, ver el universo desde ese punto de vista. Para funcionar acá, a eso me refiero. Entonces, pero cuando pasas por el proceso llamado de la muerte, la conciencia es infinita. Va más allá del tiempo y del espacio. Perdura, perdura. La conciencia es la que realizó en este plano físico el camino consciencial de experimentación, el camino de esta dualidad en este universo holográfico para llegar al punto del cual ella salió en sus orígenes, que es una única conciencia, que esa es la razón por la cual estamos tú y yo acá en este planeta, lo creas o no. Cada uno que saque sus propias deducciones o converse con su almohada los temas que aquí se presentan. El universo es finito y la conciencia es infinita. Va más allá del tiempo y del espacio, porque el tiempo y el espacio no existen, va mucho más allá. La conciencia lleva en sí todo el aprendizaje, todo el bagaje que has tenido viviendo la experiencia con este cuerpo que te sirvió de vehículo para la adquisición de la conciencia. La conciencia solo conoce la unicidad del ser. Por eso hablo de la única conciencia, una conciencia integrada. No comprende la dualidad y por eso crea un universo finito, donde cuando ya terminas el paso por acá, se acaba, es finito, pero la conciencia perdura, es infinita. A los fines del universo, la conciencia habrá comprendido la dualidad. La conciencia, para experimentar la dualidad, se divide en dos conciencias. Y así ve la imagen especular del otro, como yo explicaba anteriormente. Cómo tu conciencia podría observarse a sí misma, a sí mismo, si no se divide en dos conciencias, parte femenina y parte masculina del ser. Esa es la finalidad. Y así
habrá comprendido que la dualidad no existe. ¿Y qué son las dos conciencias? Las dos conciencias son el reflejo de uno en el otro. Tú te ves reflejado, pero muchas veces no lo entiendes, que el otro está ahí, el otro ser humano está aquí, en este plano, para que tú te unifiques con él, que seas, si ese ser humano sufre, saber que tú sufres con él, si ese ser humano, porque es una parte de ti, si ese ser humano está pasando necesidad, que tú en el fondo de tu alma reconozcas que tal vez en alguna instancia de tu vida tú pasaste una necesidad y te pongas un minuto, mira qué simple, un minuto en ese corazón, en ese ser, que eres tú mismo. Es maravilloso. Porque, vuelvo a repetir, las dos conciencias son el reflejo del uno del otro. Es como si el otro fuera un espejo. Y muchas veces, esto es increíble, cuando no te gusta el otro en el sentido de que dices que este ser humano es imperfecto, porque nos han creado la separación y la dualidad, tú dices, yo no soy así, yo no soy imperfecta, pero ¿por qué no eres capaz de asimilar que dentro de ti está esa dualidad que se crea en este universo holográfico? Tú llevas la parte también, así como llevas la parte masculina y femenina del ser, integrada, solo que lo has olvidado y lo desconoces porque tú también llevas la imperfección. El blanco y lo negro forman parte de la misma cosa, de la totalidad. El bien y el mal no existe. Yo sé, me dirás, pero Andrea, pero ¿cómo podrías decir que el mal no existe si vemos hambre, vemos guerras, vemos violencia, vemos de todo en esta civilización? ¿Cómo me podrías decir que el mal no existe? ¿Cómo podríamos decir que el mal existe si no supiéramos qué es el bien? ¿Ven cómo es una única conciencia integrada? ¿Cómo sabríamos lo que es el frío si no sabemos lo que es el calor? Todo forma parte de la única conciencia. ¿Cómo podríamos saber lo que es el hambre si no hemos experimentado la saciedad? Entonces, todo es una única cosa, una única esencia. Entonces, el otro no está separado de ti. El otro es tu espejo. Eso es lo que te quiero decir. Por eso la dualidad no existe. Aunque tú veas tales o cuales características que no te gustan, que te disgustan de ese ser humano. Porque tú, en algún momento, las llevas contigo, pero las has ido cambiando, has ido evolucionando, has ido incrementando tus niveles de conciencia. Entonces, por eso, las dos conciencias son el reflejo del uno del otro. Y este universo sirve para hacer la experiencia. Una vez que pasaste por este camino de la experiencia, ya no más. Pero lo que perdura de manera infinita es la conciencia. El universo finito, la conciencia eterna. Y a la conciencia le llamaremos alma.
Y hay una conciencia que habita en el interior del cuerpo humano. Claramente, esa es el ánima o alma. Así está conformado nuestro cuerpo humano. Es por un alma o ánima, repito, por una mente y un espíritu. El cuerpo humano es el contenedor. Nada más es el contenedor. Lo que le da vida al contenedor es el alma. La conciencia. Por si tienes alguna... se te han confundido las cosas. Al contenedor lo que le da vida, contenedor o cuerpo humano es lo mismo, es la conciencia, es el alma. La conciencia que es eterna. Eso le da vida a este organismo humano, la conciencia. Esto es muy interesante, todo lo que lo que hemos tratado acá o que humildemente trato de que se forme un feedback y transmitir humildemente lo que yo sé, porque ¿qué más maravilloso sería que en este camino de la adquisición de la conciencia empezáramos a ver al otro como un hermano? No como un hermano cuando uno al interior de la familia, este es mi hermano porque este es sangre, no, porque esto va más allá, es una unión de almas, es una unión de espíritus, es una unión de la conciencia, como era esta en sus inicios, una conciencia única que en este plano tuvo que dividirse en dos conciencias. Al dividirse se crea la dualidad, que no existe. Se crea la parte femenina y masculina del ser para lograr al final, como fin último, una integración de la conciencia. Ese es el camino conciencial, ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo los seres humanos aquí en este planeta. Cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo, cada uno como su alma entienda que tiene que ir caminando, ¿no?, en la ruta de la adquisición de la conciencia. Entonces es fundamental entender que la dualidad no existe como tal, que la separación en las que no han querido tener siempre los gobiernos con el eslogan o dicho divide y vencerás, está muy por fuera de lo que es la conciencia como unicidad, la conciencia integrada. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos y amigas del canal. Espero que me escriban para sus comentarios del tema de hoy, qué les pareció, que si no les pareció, también escríbenlo, porque a mí todos los comentarios me sirven de sobremanera. Y bueno, siempre, ¿qué más decir? Muy agradecida por las suscripciones. Espero que se sigan integrando nuevas personas, porque ya estamos formando una gran familia de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y yo estoy muy, siempre digo, muy, muy entusiasmada, por decirlo. Mi alma está muy entusiasmada con todo esto, ¿no?, que está pasando, porque siento que hay un feedback, ¿no? Entonces, nada, los invito a reflexionar del tema de la dualidad. Es uno de tantos temas que tienen apasionantes en mi humilde opinión,
que tiene que ver con todo esto del camino del despertar de la conciencia. Nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en mi canal, El despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Y no olvides hacer tu comentario y suscribirte por si todavía aún no lo has hecho. Un besito grande, como siempre lo repito cuando termino, y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, y gracias por las suscripciones. Adiós amigos, los quiero mucho. Adiós, a la distancia, pero los quiero mucho. Adiós.